Hola, ¿cómo está, querida comunidad de Cultura Teológica? Es un gusto para mí compartir con ustedes otro programa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las religiones, específicamente el budismo. Y hoy me acompaña un gran amigo, Gabriel Luques, profesor de música, tiene algunos estudios en psicología, es conocedor de las religiones orientales y en esta oportunidad decidimos poder tener un programa para ustedes. Así que vamos a hablar de la vida de Buda y de su filosofía. ¿Cómo está, Gabriel? Hola Jorge, contento de estar acá y compartir este programa con vos y tu audiencia. Mío, ojalá que no sea una ausencia, ¿no? Sí, un lapsus. Claro, que lo escuchen. Bueno, Bueno, muy bien, Gabriel. ¿Qué te parece si nos contás un poquito de la biografía de Buda para ir avanzando y luego ver el tema de su filosofía, que es lo que más nos interesa, y además ver esos puntos de encuentro con el cristianismo y sus principales diferencias? ¿Qué te parece? bueno, según cuenta la leyenda, ¿no es cierto? El iniciador del budismo es el príncipe Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? Que nació en el norte de la India, el actual Nepal. Bueno, este príncipe es el fundador del budismo. Se dice de él que cuando nació, un mago, un adivino, predijo que iba a ser o un gran rey o un gran líder espiritual. El padre, que quería que sea un gran rey, digamos que lo protegió de todos los sufrimientos de la existencia, porque este mago le había dicho, ¿no?, que si se encontraba con el sufrimiento iba a optar por el camino de ser un gran líder espiritual. Bueno, así que la historia dice que este príncipe llevaba una vida tranquila, confortable en su palacio, preservado de todos los sufrimientos y todas las perezas de la vida, pero que un día con su cochero lo saca del palacio y se encuentra con 4 escenas que iban a cambiar, que lo iban a conmover, lo iban a llevar a abandonar su antigua existencia, ¿no es cierto? Estas 4 escenas, una sería un anciano, la segunda un enfermo, la tercera un muerto y la cuarta una asceta que encuentra al costado del camino. El anciano estaba decrépito, bueno, el enfermo se veía muy mal, el muerto se Ni veía muy hablar, estaba helado. Claro. El único que estaba con semblante feliz era la Zeta, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, viendo todo esto, en un momento, príncipe conmovido le pregunta al cochero si a él le iba a pasar lo mismo. Y el cochero le dice que en algún momento de su vida se iba a envejecer, se iba a enfermar e iba a morir. Entonces, ante esta respuesta, el príncipe se decide por abandonar su confortable vida, sus posiciones, su familia, porque se da cuenta de que un día las va a perder y va a sufrir mucho, ¿no es cierto? Va a perder todas sus posesiones, va a perder a los seres queridos y él también se va a morir. O sea que va a perder todo y eso lo va a llevar a sufrir mucho. Entonces, faltaba acá la pregunta que le hace a la Zeta, ¿no es cierto? Que cuando lo ve a la Zeta también le pregunta ¿por qué es distinto a los demás? ¿Por qué él se ve feliz? Y el Zeta le dice porque lleva una vida de reflexión, de compasión y de desapego. Bueno, a partir de ahí es como que el Buda, o todavía no era el Buda, pero el príncipe se decide a emprender el camino del ascetismo. Conoce a algunos maestros que lo introducen en la meditación, en la práctica de suspensión de los deseos, en la mortificación corporal, en el ayuno. Pero todo esto no lo convence porque no suprime, digamos, su preocupación, su sufrimiento, y porque dice que, o sea, y es verdad que son cosas que momentáneamente, ¿no es cierto?, suprimen el sufrimiento, porque una vez terminadas vuelve uno a la misma existencia, ¿no es cierto?
Claro, muy bien. Interesante todo lo que decís. Quería también añadir algunas cositas. Claro. Que el budismo es la única religión cuyo fundador no se declara profeta o enviado por Dios, o un enviado de Dios, ¿no? Como un Mesías, sino que se rechaza toda idea del Dios supremo. Eso en algún sentido explica, ¿no?, que el hombre contemporáneo se vea inclinado hacia este tipo de religiones, porque de esa manera se desentienden con una deidad personal y pueden vivir su vida de una manera individual y quizá en algún sentido más satisfactoria, según ellos lo ven así. Y también que su nacimiento se desdibuja en la leyenda porque él se cree que, o sea, cuenta la leyenda, mejor dicho, que él nace de una manera prodigiosa, nace en el costado de su madre bajo la forma de un elefante, sin pecado, digamos. Entonces, esto es una característica que uno puede ver en el hombre antiguo, en los héroes de la antigüedad, que siempre nacen de una manera prodigiosa, hasta el mismo Cristo, ¿no?, que nace de una virgen. Pero el cristianismo intenta fundamentar eso de manera histórica, ¿no? Pero es un patrón recurrente de las religiones antiguas. También se cuenta un poco de él, que a la edad de 16 años recibe por esposa a 2 mujeres. No sé si habías leído algo sobre eso. No. Así que eso de alguna manera se refleja un poco que luego quiere de él dejar todo eso, esa vida, inclusive el mismo ascetismo, porque era tanto el rigor que había incorporado a su vida para ser asceta, que comía una migaja por día, no me acuerdo ahora qué era lo que específicamente comía, y que a punto de morir se dio cuenta que quizá eso no era lo más adecuado para su vida. Entonces empieza a plantearse las cuestiones que vos mencionabas recién. Sí, efectivamente, se dice que después, practicando todas estas disciplinas, un día es como que cae a un río y ahí es como que se le revela que el camino no iba por ahí, sino que estaba en el justo medio, ¿no es cierto? Aristóteles. Claro, sí, es 3 siglos antes. 3 siglos antes. O 2. Y bueno, a partir de ahí es como que se decide a encontrar la verdad. Y bueno, se cuenta que bajo un árbol de Bodhi se pone a meditar, con la decisión de encontrar la verdad o morirse, ¿no es cierto?, en el intento. Y está mucho tiempo meditando hasta que, ahí es como que recibe la iluminación. Podríamos sucintamente decir que, que esa es la biografía, ¿no? Claro, sí, también el tiempo nos apremia como para extendernos más. Explayarnos un poco más, sí. Exacto. Pero tengo entendido que la filosofía de Buda se basa en 4 nobles verdades. Yo te las voy a mencionar Dale. y vos, si querés, las vas desarrollando para poder dialogar sobre este tema. La primer gran noble verdad es que todo es dolor. Sí, no sé exactamente si todo es dolor, pero sí es parte de que la vida conlleva sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué conlleva sufrimiento? Es evidente, ¿no es cierto? Que bueno, el mundo natural también. Todo claro, está sujeto a la aparte generación. ya partimos de la idea de que nacemos ya con dolor, ¿no es cierto? Exacto. Nacemos con dolor. Entonces, a partir de esto, lo que dice estas 4 nobles verdades es esa, ¿no? La primera, sí, la vida es sufrimiento, o conlleva sufrimiento. La segunda es que el deseo es el origen, la causa de este sufrimiento. Esa es la segunda verdad. La segunda noble verdad. El deseo es algo que se ha meditado mucho en filosofía, ¿no? ¿Por qué sería el deseo el motor del dolor? Bueno, el deseo tomado como el deseo y sus objetos, ¿no es cierto? Lo que inviste el deseo. Claro. Más que nada sería el apego, ¿no es cierto? Lo que está, el aferrarse a estados permanentes en algo en la vida que es completamente mutable, es fluir permanente, Claro, al estar toda la realidad sujeta al devenir, nada puede ser permanente. Exactamente, ¿no? Y lo que provoca este sufrimiento sobre todo es eso, ¿no? Esa cuestión de querer que sean permanentes las cosas gozosas, ¿no es cierto? Tanto que sean las posesiones como las relaciones, o
qué sé yo, no sé, la juventud, todo, ¿no es cierto? Queremos que sean permanentes cosas que en el fondo es eso, es no entender la dinámica de la existencia, ¿no es cierto? Claro. O querer, vos como mencionabas al principio, que él vio a una persona muerta, vio a un anciano, vio la realidad, Vio y la a realidad. partir de ahí genera como una especie de escapismo con su filosofía. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. La cuarta verdad, La tercera, la ¿no? Nos tercera. falta, bueno, es como un silogismo eso, ¿no es cierto? Liberación del dolor. El deseo es lo que hace sufrir, ¿no es cierto? O la vida es sufrimiento, el deseo es lo que hace sufrir y liberándonos del deseo nos liberamos del sufrimiento, ¿no es cierto? Bien, déjame bien, que te paro bien, acá un cachito sí. para introducir un concepto que es importante en este tipo de filosofía, que es el nirvana. Sí. Hay gente que nunca escuchó sobre esta palabra, el nirvana. Si tenemos que definirlo, ¿qué significa el nirvana? Yo tengo digamos, la acepción de que significa la vela que se apaga, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto, la vela que se apaga? El nirvana vendría a ser un estado de fusión con el todo, del yo, ¿no? Con una inmanencia. Claro, es sumergir el yo, la conciencia, en el divino inmanente, ¿no es cierto? Sumergirse en esa energía, si se quiere, en ese... Que no se sabe igual bien qué es. No, es una cosa así, viste, panteísta, digamos, ¿no es cierto? Ahí me hiciste acordar algo que es importante, la relación que tiene este tipo de religiones con el panteísmo, o también se le dice panpsiquismo, Ajá. en el sentido de que todo tiene vida, inclusive la materia inorgánica, Sí, todo sí, tiene sí. vida. Y yo quería traerte a colación eso porque es importante también pensar así como un punto positivo que tiene esta filosofía, que si el hombre occidental reconocería que hay una especie de vida en el mundo, lo cuidaría más el medio ambiente de estas cuestiones, ¿no? Siempre hay una ideología, no me refiero a esta cuestión ideológica de cuidar el medio ambiente que andan estos grupos, ¿no? Me refiero a una cuestión más profunda, Sí, filosófica, del encuentro del hombre con la naturaleza y cómo se relaciona o interactúa con ella, que si creería que todo tiene vida sería un poco más cuidadoso, ¿no? Y creo que es muy reveladora para el hombre occidental, ¿no es cierto? Que digamos, por una desmesura, por una cuestión de orgullo, eso de señorear sobre la tierra, lo llevó muchas veces a malinterpretarlo, ¿no es cierto? Y a explotar la naturaleza indiscriminadamente, no respetando sus ciclos, sus ecosistemas, y bueno. Igual tienen una contra, que te mencionaba antes del programa, el tema del jainismo, que tiene una contra que también se cuidan de aplastar cualquier bichito, como que se llega a un extremo. Se llega a un extremo, inclusive de no tragar microbios, no usar barbijos y cuidarse de todas esas cosas, ¿no es cierto? Como que todo es sagrado, viste, atentar contra cualquier cosita. Claro, y vos decís, por ejemplo, esta gente, es muy raro, por ejemplo, ver en la India a alguien que sea gordo, pero es raro. Teniendo unas excelentes vacas para hacerse unos flor de asado, claro. una carnita asada, como dicen en México, no lo hacen por ese tipo de filosofía, así que también es un extremo, ¿no? Claro, siempre está ahí el equilibrio, ¿no? Porque acá también es malo lo que hacemos en Occidente con el tema de la explotación de los animales, muchas veces cómo ¿no? Se los tiene hacinados, ¿no? No se mueven, en cubículos muy reducidos, no tienen una vida animal, sino que son una cosa, no sé, una cosa a ser explotada, una cosa que tampoco se respeta. Y Me huele a socialismo lo tuyo. No, más de uno te va a criticar en este programa. Es pero una broma. no socialismo, sino el tema o sea, para mí, qué sé yo, una vaca está bueno que, no digo que no se la use para comer, pero está bueno que, qué sé yo, que camine en el campo, que haga vida de vaca. ¿Me entendés? Claro, no, yo igual te lo decía con ironía porque muchos cristianos, cualquier idea que encuentran que no encaja con la cosmovisión, ya lo tildan comunista, socialismo. Bueno, volvamos al tema. Sí. Estábamos en el tema de la liberación, tercera verdad noble. Cuarta verdad noble es la cesación del dolor.
y Buda prescribe los medios para sanar el mal de la existencia. Sí, sí. Buda propone 3 caminos, que es el camino intermedio que vos mencionabas anteriormente. Número 1, una conducta ética. Número 2, una disciplina mental. Y en tercer lugar, una sabiduría. Y antes de que vos indagues en este tema, quería también añadir respecto al nirvana, que se considera como la cesación del dolor, se consigue con técnicas especiales de concentración, y que una de las cosas que a mí me parece también interesante de este tipo de filosofía es que el que se dedica a esto tiene la obligación de conocerse, conocer su vida fisiológica, conocer todo lo que nosotros damos por hecho como automático o inconsciente. Y esta profundización de conocerse el cuerpo, yo creo que es algo positivo, le vendría bien al hombre occidental, que está, digamos, siempre alimentándose mal o en una vida de estrés. Este tipo de filosofía yo creo que tiene cosas positivas para aportar. ¿Qué decís vos? Totalmente. Estas prácticas, primero que son muy introspectivas, ¿no es cierto? No solo conocerse bien a sí mismo, ¿no es cierto? Son de mucha indagación interior, ¿no es cierto? Y todas estas disciplinas tienen muy en cuenta todo el tema de serenar la mente, de dominar las emociones, de estar atentos a los mensajes del cuerpo, ¿no es cierto? En esta vida del hombre occidental tan vertiginosa, tan volcada hacia la afuera, consumido, alienado por el trabajo, por la vida en las ciudades, es como que estas disciplinas son positivas, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta todo esto. Muy bien, entonces Gabriel, mira, para ir resumiendo, hablamos un poco en qué consiste el nirvana, que es una especie de fusión en el todo. Hablamos de la filosofía de Buda, que son estas 4 nobles verdades, lo digo así rápidamente y seguramente me va a faltar algo. Todo es dolor. Segunda, el deseo es el motor del dolor. En tercer lugar, liberación del dolor, extinción de los apetitos, el nirvana, ¿no? Y en cuarto lugar, la cesación del dolor. Sabemos que Buda tiene toda una... La aportación genial de Buda, dicen algunos, consistió probablemente en la articulación de un método de meditación en que logró integrar las prácticas ascéticas y las técnicas yógicas en unos procesos específicos de conocimiento profundo. Pero más allá de todas estas cosas que pueden resultar interesantes, que podemos encontrar cosas positivas para tomar, me gustaría que ahora, para que no se extienda mucho el programa y luego podemos tener una segunda parte, vamos con los puntos de encuentro con el cristianismo y con algunos aspectos de esta filosofía que nos parecen que quizá no tengan una justificación filosófica. Pero vamos a empezar por la primera. El budismo es básicamente la huida del dolor, mientras que el cristianismo es asumir el dolor es teleológico, el dolor es fundamental para la formación del ser humano, del cristiano. La prueba, dice, por ejemplo, Santiago, produce paciencia, pule el corazón, lo abre, lo corta, lo fortalece. Y alguna vez he charlado con vos y vos me comentabas cómo murió Buda. Me gustaría que cuentes eso y lo compares con Cristo, que me parece interesante. Sí, bueno, se dice que cuando Buda ya era viejo, estaba enfermo y llamó a sus discípulos y, bueno, les dio las últimas instrucciones, se puso en posición de loto y alcanzó el nirvana, ¿no? Pero bueno, es lícito destacar que la posición esta del loto es una posición centrada sobre sí mismo, ¿no es cierto? Parecida a la posición fetal, ¿no? Donde todo está es como una implosión, digamos, ¿no? Sobre uno mismo. Uno mismo, claro. Sobre uno mismo. Una fuerza sería centrípeta, ¿no? Exacto. Centrípeta, sobre uno mismo. Una reclusión. Una reclusión, mismo. Claro. En cambio, la muerte de Cristo, uno lo ve ahí en la cruz, completamente abierto, desplegado en un grito, ¿no? Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, como en una completa donación de sí mismo, ¿no es cierto? Y bueno, eso es
completamente diferente. Claro, me gustó lo que dijiste, una donación de sí mismo, ¿no? Claro, así es, claro, así claro. Completamente abierto, ¿no? Al prójimo, a los demás, ¿no es cierto? Ahí creo que eso está marcando de manera por ahí. La alteridad, Claro. la diferencia con cómo muere Buda, cómo muere Cristo es la alteridad. Es que no hemos, claro, es lo que por ahí no hemos dicho todavía, que es muy importante. Me parece que cuando se presenta esta filosofía, estas religiones orientales, se las presenta de manera traicionera muchas veces, porque no se habla de esa radicalidad que tienen, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de la fusión del yo en el todo, ahí no se pierde la alteridad, ¿no es cierto? No hay un otro. Uno no es muy atractivo esto, por ahí, el sumergirse así con estas prácticas de meditación y poner la mente en blanco, porque se deja de sufrir, porque no hay más yo, pero al no haber más yo, no se sufre más, pero tampoco se puede amar. Entonces, claro. Esto es muy profundo, ¿no es cierto? Porque si no hay un otro, ¿me entendés? No hay un otro, no se puede construir ninguna relación de amor. Así que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Sí, justamente cuando se habla de la Trinidad, la grandeza de la Trinidad es justamente de esa capacidad de amor. No se puede expresar el amor, valga la redundancia, en su máxima expresión si no hay un otro. Si no hay un otro. Y en ese sentido la Trinidad muestra claramente eso. Y por último, porque me gustaría que hagamos un segundo programa profundizando en algunos otros conceptos como el karma, que no lo tratamos hoy, me gustaría que hablemos si está justificado filosóficamente esa supresión del yo, la negación del yo, porque yo me imagino, ¿no? El cristiano, gran parte de su vida renuncia a gran parte de deseos quizá terrenales en vista de una vida futura, de una vida ultratumba que sería la verdadera vida, y construye algo en la tierra para que allá tenga su beneficio, esté completo, digamos, y ahí lo que cuenta es la continuidad del yo, no la anulación del yo. Me pregunto yo, ¿qué sentido tiene funcionarse en un todo y perder la conciencia? Sin conciencia no hay captación de ser. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Sí, creo que estas religiones en el fondo son muy pesimistas, muy nihilistas, ¿no es cierto? Porque lo que proponen es eso, extinguirse en esa energía, ¿no? En ese todo, y bueno, como de alguna forma desaparece la gota en el océano, ¿no es cierto? La gota que se funde en el océano. Así que en el fondo son muy pesimistas, no todo lo contrario a la inmortalidad del alma personal, ¿no es cierto? A la continuidad de la conciencia, claro, y de lo que va a ser después el cuerpo de resurrección. El cristianismo, ¿no? Lo que propone es, si se quiere, una evolución, porque es este cuerpo mortal que pasaría a ser un cuerpo glorificado, ¿no? Más espiritual, si se quiere, ¿no es cierto? Claro, y el cristianismo también tiene un punto de encuentro con el budismo, muy remotamente, ¿no? Pero que también busca al final de los tiempos, al final de todo, de todas las cosas, la supresión final del sufrimiento. Claro, derrotar el mal. Pero el budismo, yo creo que cura al paciente matándolo. ¿Cómo es eso? A ver. Y porque o sea, el fin último es la supresión del yo, es la muerte absoluta, claro. La cura es esa, es matarlo, ¿me entendés? Exacto. En cambio, el cristianismo lo que te dice, bueno, la vida, sí, hay que sufrir, es intrínseco el dolor a la condición humana, pero se le da un sentido, se lo sublima. Es teleológico, dijimos. Claro, se le da un sentido, se lo sublima. Creo que la genialidad de Cristo es haber hecho de esas cosas tan aparentemente inútiles, ¿no? Fuentes de redención y de vida eterna, ¿no es cierto? Magnífico. Bueno, Gabriel, estuvo muy interesante todo lo que nos estuviste contando acerca de Buda, de su filosofía. Me parece que tendremos que hacer un segundo programa y profundizar. Por eso invitamos a la audiencia que esté esperando este segundo programa, porque vamos a incorporar algunas cuestiones de la nueva era y también de cómo
esto se convierte en la religión del hombre contemporáneo, ¿no? Y cómo es una especie de escapismo para no comprometerse con un Dios personal, que baja una moral, que baja unos mandamientos, y me parece que ahí podemos sacar mucha riqueza. Sí, creo que todas estas filosofías se han adaptado al hombre occidental a través de la nueva era, ¿no es cierto? Que en realidad es una especie para mí, ¿no es cierto? Es una especie eh, de neopaganismo, ¿no es cierto? Como que se toma un poco de todo y lo más curioso o lo más por ahí sospechoso, mejor dicho, es que son todas filosofías que se amoldan al yo, ¿no es cierto? En el fondo Claro. es eso, amoldarse al yo. No exigen un cambio radical. Uno puede seguir siendo el que es, digamos, no hay una exigencia de cambio radical de vida. Y entonces, por eso es tan atractiva para mucha gente, ¿no es cierto? Es como ir a un supermercado y elegir, ¿no es cierto? La nueva era se te presenta de mil más formas. Claro, y el sincretismo tiene un doble componente, por eso vos decías que hay como un engaño detrás, ¿no? Porque el sincretismo acentúa las igualdades entre las y minimiza las Minimiza diferencias. las diferencias. Entonces, bueno, pero vamos a dejar ahí expectante a la audiencia. No se pierdan el próximo programa donde vamos a seguir profundizando y vamos a incorporar el elemento de la nueva era. Así que muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en este programa y bueno, te esperamos para la próxima. Bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, espero estar en el próximo programa. Muchas gracias a la audiencia de Cultura Teológica, que el Señor les bendiga, será hasta luego.